¿Sí entendieron eso? Resulta de que yo había trabajado por más de 10 años, más de 10 horas al día, y no era millonario. Y entonces ahora mire cómo se come eso. Pero mi esposa empieza a desarrollar el negocio y empieza a ganarse una cantidad de dinero entre el cheque de movimiento de volumen y un cheque por llegar al 21%. Y yo me pongo a revisar y era una cantidad que era de $1.500, más o menos, y era una parte de mi sueldo, de uno de mis sueldos. Yo decía, no entiendo, duré 23 años para terminar la carrera y Jacqueline en un año se estaba ganando un 40 o un 50% de mi sueldo, así que yo dije, no me entiendo. O sea, que hay algunas cositas del negocio que uno debería de entender. No se ganó eso, porque ¿saben qué? Es muy cierto. De 2 a 5 años trabajando inclusive 2 horas al día, puedes conseguir con este negocio tener libertad. Pero lo que hay que entender es que yo pongo 2 horas y busco personas que también pongan 2 horas y así sucesivamente. Y cuando vienen a ver, yo metí a 10 buenos, que metieron a 100, que metieron a 1000. Y hay un promedio de 800 horas por día. Entonces eso debe consumir dinero. O sea que hay algunas cositas que uno debe de entender porque uno cree entender el negocio y realmente no es así. Hace poquito fui a asesorarme con un gran amigo, que es mi asesor, mi mentor en el negocio en estos momentos. Y me pregunta Carlos Eduardo, ¿pero ya tú entiendes el negocio? Y le digo, bueno, Carlos Eduardo, soy diamante, ¿no? Y me dice, imagínate, Nayib, cuando tengas más de 3.000 personas en la red, que entren un promedio de 250 a 300 personas por mes, y tengas algunos diamantes de los colectivos como que ¿sí o no? Porque si te entran 200 personas por mes y algunas de ellas siquiera hacen un consumo de una crema dental, como te cambia el cheque. ¿Sí entendieron eso? Miren la proyección. Algún día vas a tener esos números y vas a llegar a entender algunas cosas como que a veces uno no entendía. Yo decía, bueno, yo esperaba que el cheque cambiara más rápido. Un número grande. Porque cuando tengas 3.000 personas mal contadas, el otro mes puedes tener una cantidad mayor que cuando tengas 5.000. Y entonces, pues yo empecé a analizar eso y empecé a encontrar que hay algunas cosas que nosotros deberíamos de entender en el negocio. Y que yo personalmente había cosas que me daba cuenta en el proceso y en el camino. Así que yo tengo algunas cositas que quisiera compartir con ustedes que tienen que ver con el entendimiento de este negocio. ¿Qué les parece? Ok. Imagínense, en Colombia hay muchas personas que todavía no se han enterado que la era industrial se acabó, que estamos en la era digital y que hay ahora un cambio gigantesco en los negocios. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y vamos allá donde una persona de esas le queremos mostrar el negocio de agua. Prácticamente estás hablando contra la pared. Porque es muy difícil. El mundo económico cambió. Le voy a contar la historia de Don Rubén. Don Rubén se parece en la serie una tarde y me dice, ¿usted es el señor Nayib Jaime? Le digo, sí, necesito hablar con usted porque ando preocupadísimo por mí. Ay, ¿qué pasó? Imagínese que mi hijo duerme hasta las 9. Almuerza en la casa y hace siesta. Yo estoy preocupado porque yo trabajo desde hace 18 años echando gasolina, ¿ya? Y se gana un promedio de 300 a 400 euros al mes. Mi hijo gana más que yo y tiene un año de negocio. Así que yo no entiendo. Él no entendía qué estaba pasando. El hijo llevaba un poquito más de un año en el negocio, era un platino, no, un poquito más de un año, casi 2 años, era un platino, y el hijo no solo estaba ganando más que su papá, sino que empieza a tener una actitud, un crecimiento y
Algo que yo entendí del negocio. Señores, Amway es la número 1 en el mundo. Los productos son productos de calidad, es la empresa número 1 a nivel mundial. Yo he visto pasar tantos multiniveles en Colombia y siempre he visto Amway número 1. Acaba de fusionarse una empresa como Amway en Estados Unidos y en solo 2 meses una de las empresas más visionarias del mundo, con ideas revolucionarias, se fusiona con Amway y en solo 2 meses hace una venta increíble. Imagínense, Richard Nation, presidente de la Cámara de Comercio, hace un comentario de Amway como que la empresa que está cambiando la economía del mundo. Amway es la número 1, sí. Ojo. ¿Dónde viene el entendimiento? Si yo voy donde una persona y le digo que Amway es un negocio de venta puerta a puerta, ya Amway no es la número 1. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Nosotros somos los que ponemos a Amway en la número 1, ¿o no? La manera en que yo muestre este negocio o la presentación del negocio tiene que ver con que Amway sea o no la número 1 a nivel mundial. Porque sí les voy a decir algo, yo he visto pasar tantas cosas, he visto pasar tantos multiniveles, gente que se va para allá y te dice, esto es como Amway, pero mejor. ¿Sí lo han oído? Y en 2 o 3 años desaparece. Entonces, una cosa clave e importante, estás con la número 1, pero tú eres el que la va a colocar como la número 1 o no. ¿Qué cosa debería de entender? Hay gente que entra en este negocio y no tiene claro por qué lo está haciendo. Y cuando uno no tiene claro para dónde va, es muy fácil perder el camino. Si una persona quiere hacer este negocio, tiene que tener claro el por qué. Porque si no, pierdes el rumbo. Porque hacer el negocio, dentro del proceso, hay un componente emocional muy fuerte que te puede sacar de la vida. Miren lo que les quiero comentar. Imagínense que cuando un avión sale de aquí, del aeropuerto de Barajas, y va para Barcelona, en el 80% de las veces, por los vientos de cola, por las nubes y muchas cosas, él pierde el rumbo. Se sale del rumbo. Pero como en el aeropuerto de Barajas, el piloto dijo, vamos para Barcelona, ellos tienen claro que van de aquí para allá. Así que si el avión se sale del rumbo, el 80% de las veces que hace el piloto, lo regresa. ¿Qué hace cuando tú te pones ya un propósito claro por el cual vas a desarrollar este negocio? Que cuando te sales del rumbo porque te dijeron algo que no te gustó, otra vez tienes que. Así como cuando mis compañeros cirujanos se burlaron de mí hace mucho tiempo, y yo le dije a mi esposa, me rajé, ya yo no voy a hacer eso. Me salí del rumbo. ¿Y qué me volvió a colocar en el rumbo? Que mi esposa me dijo, bueno, pero hay que pagar la deuda. Si te dieron algo más, que bueno, no te dieron algo más, no va a tocar hacer algo. Me colocó otra vez en el rumbo y yo dije, pues sí, tengo un propósito. ¿Qué tengo que hacer? Pagar la deuda. Mi recomendación, si vas a hacer este negocio, debes de tener un propósito claro. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque para el nuevo esto es un rollo, señores. Tienes que cambiar tu vida. No vas a seguir igual tu vida. Si antes hacías algo para poder desarrollar esto, vas a tener que ocupar un tiempo para hacer esto. Y entonces, si tú no tienes claro el por qué, va a ser muy difícil que te mantengas. Porque cuando tú tienes claro el por qué, el cómo no importa. El entender es que muchas personas creen tener un propósito claro y cualquier obstáculo o cualquier situación lo saca de camino. Ponla enfrente de donde tú duermes. Voy a hacer este negocio por pagar la deuda. Voy a hacer este negocio por comprarme mi casa, voy a hacer este negocio por lo que tú quieras. Y obviamente cuando uno tiene un propósito claro,
es más fácil. Otra cosa muy importante es que la gente entra en este negocio, sobre todo los que son empresarios, y creen saber de este negocio. Este negocio no es negocio tradicional. No tiene nada que ver con el negocio tradicional. Y es importante que empezamos a entender de que esto es nueva economía y yo tengo que estudiar esto y, ojo, entender que hay algunas cositas dentro del desarrollo que tienen que ver con algo. No es un negocio de producto, es un negocio de personas. ¿Tú crees que puedas entender a todas las personas? Tienes que saber identificar a cada una de las personas, su personalidad y cómo vas a trabajar a cada uno. Y señores, trabajar con personas, pues, no es tan fácil. ¿Dónde está el entendimiento aquí? Que tengo que estar constantemente sabiendo quién tengo enfrente. Tengo personalidades totalmente diferentes. Y tengo que saber que una de las cosas de los negocios de la nueva economía es que hay algún componente importante que se diferencia de lo anterior. Porque antiguamente los negocios se basaban en estructura, empleados y capital. Este negocio no tiene nada que ver con eso. Cualquier persona puede hacerse diamante. Yo creo que esa es una de las cosas más bellas de este negocio, porque yo estoy viendo cosas impresionantes como Oscar Hoyo calificando diamante. Un tipo que no sabía ni leer. Así como tengo a una persona como Fernando Martínez, ya, un tremendo abogado, que también está teniendo éxito en este negocio. Un éxito gigantesco. ¿Qué quiero decirle por esto? Yo tengo que empezar a estudiar esto, trabajo en equipo, importantísimo. A nadie nos han enseñado en la universidad, ahorita les voy a hablar un poquito sobre eso. No me enseñaron en la escuela o en la universidad a trabajar en equipo, y mucho menos negocios de la nueva economía. ¿Hay alguien aquí que le haya enseñado eso? No, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Estudiarlo. Porque si no, en el proceso van a haber algunas cosas que yo no puedo entender. ¿Estamos? Mi familia es muy empresaria y una de las cosas grandes que yo había entendido es que en todos los negocios